Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Biblia y Bolsillo. Hoy vamos a hacer un deep dive, una inmersión profunda en un tema que quizás no parece obvio a primera vista. Ajá. La conexión entre la redención o conceptos súper antiguos Sí. y nuestras finanzas personales. Es una relación que no solemos hacer, ¿verdad? Solemos pensar en la redención como un concepto espiritual, algo Ya. que ocurre en el ámbito de la fe, pero ¿qué tiene que ver con nuestro dinero? Exacto. Y es precisamente por eso que esta exploración me parece tan intrigante. Para empezar, recordemos el concepto de redención en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 25, versículo 25. Aquí se habla de la posibilidad de liberar a un familiar de la esclavitud por deudas. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esta práctica? Claro que sí. En aquellos tiempos, si alguien no podía pagar una deuda, podía ser vendido como esclavo al acreedor. Pero la ley permitía que un pariente cercano, un pariente redentor, pagara la deuda y liberara a esa persona. Lo fascinante es que no era solo una transacción financiera fría, era un acto profundamente personal que restauraba a alguien a su lugar legítimo en la familia y en la sociedad. Es interesante cómo este concepto de redención en el Antiguo Testamento, con esta carga emocional tan fuerte, se utiliza como una analogía para la redención espiritual en el Nuevo Testamento. Exactamente. Libros como Efesios capítulo 1, versículo 7 y Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9 utilizan esta imagen del Antiguo Testamento para hablar de la redención de la humanidad. La idea es que la humanidad está atrapada en una deuda, no financiera, sino espiritual, la deuda del pecado. Y aquí es donde entra Jesucristo, quien actúa como nuestro pariente redentor, pagando el precio para liberarnos de esa deuda que nosotros mismos no podíamos pagar. Es decir, así como en el Antiguo Testamento el pariente podía redimir a alguien de la esclavitud física, en el Nuevo Testamento Jesús nos redime de la esclavitud espiritual del pecado. Y Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice que a través del sacrificio de Cristo, los creyentes nos convertimos en propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros en un sentido práctico? Esa es la clave. Si realmente interiorizamos esta idea de que ahora pertenecemos a Dios, nuestra perspectiva sobre todo cambia, incluyendo nuestra visión del dinero y las posesiones. De si somos propiedad de Dios, ¿cómo debería cambiar eso nuestra forma de ver el dinero? Deja de ser nuestro en un sentido absoluto. Esa es la gran pregunta que nos invita a reflexionar. La idea central es que si hemos sido redimidos, si ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces nuestras finanzas tampoco son solo nuestras, son parte de un panorama más amplio, de un propósito más elevado. Me gusta cómo lo planteas. Es como si al ser redimidos, Dios nos estuviera diciendo, te he liberado de una deuda enorme. Ahora, confío en ti para que administres parte de lo que es mío, para que lo uses con sabiduría y generosidad. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego los principios bíblicos sobre la administración del dinero. No se trata de reglas rígidas, sino de una invitación a vivir nuestras finanzas a la luz de nuestra redención. Es decir, nuestras decisiones financieras deberían reflejar esta nueva realidad, que somos propiedad de Dios, que hemos sido redimidos por un precio inmenso y que ahora somos llamados a administrar con sabiduría lo que se nos ha confiado. Precisamente. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación profunda en nuestra forma de entender y manejar nuestras finanzas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios de redención a nuestras decisiones financieras diarias? ¿Cuáles serían algunos pasos concretos que podríamos dar? Bueno, hay muchos caminos que podemos explorar, pero creo que uno de los puntos de partida más importantes es el concepto de la generosidad. La generosidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, Ah. entonces somos llamados a compartirlo con otros. La generosidad se convierte en una expresión natural de nuestra gratitud Claro. por la redención que hemos recibido. Es como si al haber sido liberados de una deuda tan grande, nos sintiéramos impulsados a liberar a otros, al menos en la medida de nuestras posibilidades. Exactamente. La generosidad no se limita solo al dinero. Claro. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestra atención. Se trata de vivir con una actitud de dar, Ya vi. de compartir lo que hemos recibido. Me gusta esa perspectiva. No se trata solo de dar lo que nos sobra, sino de vivir con un corazón dispuesto a compartir, a ser un canal de bendición para los demás. Y junto con la generosidad viene la responsabilidad. Ajá, Si somos administradores de los bienes de Dios, claro. entonces debemos ser responsables en la forma en que los manejamos. ¿Qué implica esa responsabilidad en términos prácticos? Implica ser sabios con nuestras finanzas, planificar para el futuro, evitar las deudas innecesarias y en general tomar decisiones financieras que reflejen una administración cuidadosa y prudente. Tiene sentido. No se trata de vivir con miedo o austeridad, No, sino de tomar decisiones conscientes y responsables. exacto.
Teniendo en cuenta que no solo nos estamos jugando nuestro propio bienestar, Claro. sino que también estamos administrando lo que pertenece a Dios. Y aquí hay otro punto importante, el contentamiento. En una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes de consumo y de que necesitamos más para ser felices, Sí. el contentamiento se convierte en un acto casi revolucionario. Contentamiento en el sentido de estar satisfechos con lo que tenemos. Exactamente. Se trata de reconocer que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en nuestra relación con Dios y en el gozo de vivir una vida con propósito. Ya veo. Cuando estamos contentos, somos libres del afán de tener más y más. Ah, Y podemos enfocar nuestras energías en lo que realmente importa. Es un desafío enorme en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Ajá. Estamos rodeados de mensajes que nos dicen que necesitamos más, que nunca es suficiente. Sí, es un desafío constante, pero la Biblia nos ofrece una alternativa radical a la libertad que viene del contentamiento. Cuando entendemos que nuestra identidad no está ligada a lo que poseemos, podemos experimentar una paz profunda y una libertad interior que no dependen de las circunstancias externas. Entonces, si quisiéramos resumir los principios claves que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que la generosidad, la responsabilidad y el contentamiento son esenciales para vivir nuestras finanzas a la luz de la redención. Exactamente. Son 3 pilares fundamentales que nos ayudan a alinear nuestras decisiones financieras con nuestra identidad como hijos de Dios, redimidos por su gracia y llamados a administrar con sabiduría y amor lo que se nos ha confiado. me parece que ha resumido muy bien los puntos clave. La generosidad, la responsabilidad y el contentamiento son como un trípode que sostiene una visión más sana de nuestras finanzas. Una visión que no se centra en la acumulación egoísta, sino en la administración sabia y amorosa de lo que hemos recibido. Así es. Y creo que hay un elemento adicional que es fundamental para integrar la redención a nuestras finanzas, la oración. ¿La oración? ¿Qué sentido? En el sentido de reconocer que no estamos solos en este camino. Al orar, invitamos a Dios a participar en nuestras decisiones financieras, a guiarnos con su sabiduría, a darnos discernimiento para administrar bien lo que nos ha confiado. A veces olvidamos que podemos acudir a Dios con cualquier inquietud, incluso con nuestras decisiones financieras. Pensamos que es un tema demasiado terrenal para llevarlo a la oración. Es cierto. Pero la realidad es que Dios se interesa por todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. Él quiere que vivamos con libertad y plenitud, y eso incluye la libertad financiera. Entonces, la oración se convierte en una herramienta fundamental para alinear nuestras finanzas con la voluntad de Dios, para buscar su guía y su bendición en la forma en que administramos nuestros recursos. Exactamente. Y al orar, no solo recibimos dirección, sino que también cultivamos una actitud de dependencia de Dios, reconociendo que Él es el dueño de todo y nosotros somos simplemente administradores. Me gusta cómo lo describes. La oración nos ayuda a recordar quién es el verdadero dueño, a quién le rendimos cuentas y de dónde proviene nuestra provisión. Así es, y esa conciencia transforma nuestra relación con el dinero, nos libera del afán y la ansiedad y nos permite vivir con una paz profunda que solo Dios puede dar. Hemos recorrido un camino fascinante en este episodio. Hemos explorado la conexión entre la redención y nuestras finanzas. Hemos descubierto principios bíblicos como la generosidad, la responsabilidad y el contentamiento. Hemos reconocido el poder de la oración para guiarnos en nuestras decisiones financieras. Ha sido un diálogo muy enriquecedor. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado inspiración y herramientas prácticas para vivir sus finanzas a la luz de la redención. Yo también. Y para concluir, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría nuestra vida y la vida de quienes nos rodean si viviéramos nuestras finanzas como una expresión de la generosidad y el amor de Dios? Esa es una excelente pregunta para meditar. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes. Hasta la próxima.